Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Agradeciendo a Dios un día más de vida y una oportunidad más de poder entrar en sus hogares. Le doy gracias al Señor porque Él siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y yo estoy convencida, y siempre lo voy a decir, de que Él está teniendo cuidado de ti en este mismo momento. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque entiendo y sé que cada cosa que sucede en nuestra vida es para bien y que de alguna manera vamos a encontrar en ella el oportuno socorro de ese Dios todopoderoso que guarda y guía nuestras vidas. Tu hermana y amiga con nuestra revista de Bible Today and Forever, con un nuevo tema en esta tarde, esperando de Dios que sea de provecho para ti, como lo ha sido y lo es para mi vida. Un anhelo. Un anhelo es algo que tú deseas tener. Un anhelo es algo que tú quieres. Es algo que tú esperas. Es algo por lo que tú luchas. Un anhelo es una intención en tu corazón en la que tú trabajas, por lo que tú luchas, por lo que tú esperas. Muchos anhelamos tener un carro, tener casa, tener un negocio, llegar a una profesión. Hay muchas formas de anhelar y hay muchas cosas que anhelamos y que realmente no son tan valiosas como otras que parecen insignificantes. Porque yo podría decir que anhelo una casa y todo el mundo puede decir, wow, qué buen anhelo tiene, está luchando para lograrlo. Tú dices, yo quiero ser profesional, ese es mi mayor anhelo. Qué bien, qué lindo, qué bueno. Es muy importante porque es un crecimiento para ti, para cualquiera que lo desea. Pero aquí hay una historia que yo la quiero compartir contigo, en donde hay una persona que textualmente él no dice, yo anhelo, sino un Dios todopoderoso que dice, conforme a mi corazón. ¿De qué estamos hablando? De la historia de David. Y vamos a tratar esta historia de este hombre porque me ha tocado a mí desde los tiempos en que yo vine al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo escuché esta historia, me preguntaba siempre, wow, ¿cómo el Señor nos ve? ¿Cómo el Señor nos mira? ¿Cómo es verdaderamente que nosotros somos delante de Dios? ¿Qué tal nos ve el Señor hoy en estos días? ¿Y qué estoy haciendo yo para que el Señor me vea de esa manera que ve a David? Porque así como él dice, un joven conforme a mi corazón, puede decir de ti una mujer que tiene virtudes hermosas que pertenecen a la gracia y a la bendición de un Dios como el que tenemos. ¿Cómo quieres tú que Dios diga de ti? Ese es el anhelo que en esta tarde yo te quiero brindar. ¿Cómo queremos que Dios diga de nosotros cuando hable con su profeta? Y estamos tratando esta historia o esta realidad de la palabra basado en los versículos de 1 Samuel capítulo 13, sus versículos 13 y 14. La historia la vamos a tratar, pero me quiero basar específicamente en esos dos versículos. Y esos dos versículos dicen de la manera siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero este hombre siempre fue un desobediente. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón según su corazón, el cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Bendecimos el nombre de Jehová. Aquí podemos ver en este versículo que el Señor le dice a través de Samuel a Saúl: ¿qué has hecho? ¿Por qué te has portado de esta manera? Todo el tiempo has estado haciendo las cosas totalmente en vía contraria de lo que yo te he dicho que debes de hacer. Siempre haces las cosas por encima de las normas, de las reglas, de las leyes. Y quiere que yo te escuche cuando tú me llamas, cuando tú me clamas. Quiere que te escuche cuando tú estás en dificultades, pero tú no me obedeces. Tú no cumples con lo que yo te he puesto, con lo que a través de mi profeta Samuel te he dicho que debes de hacer. Y aquí podemos ver que este hombre hace un sinnúmero de cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios. Y por esta razón el Señor desecha a Saúl y busca a otra persona que sea el sustituto de él. ¿Y qué es lo que anhelo yo? Como dice aquí, un capitán sobre el cual pondré mi pueblo, que Jehová ha buscado, que tiene un corazón conforme al de él. Que tiene un corazón conforme al de él. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón según su corazón. ¿Y qué podemos decir de todo esto? Un varón conforme al corazón de Dios. David fue fiel según el rey de Israel, quizá el más grande de todos los reyes. Y fue el segundo en el reinado de aquellos entonces. De toda la historia del pueblo de Israel, fue elegido rey cuando el rey Saúl fue desechado por Dios. Y el Señor se lo dijo claramente a Saúl a través de su profeta Samuel. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Y qué podríamos decir que Dios puede decir un varón conforme a mi corazón? Podríamos comenzar a pensar que era bueno, que hacía las cosas que Dios le decía, que hacía todo conforme a como Dios mandaba. Pero si nos vamos a la historia de David y nos damos cuenta, después que él vino al reinado y después que él estuvo sirviendo a los pies de Saúl, cómo él estuvo trabajando. Aquí podemos ver que este joven, que primero era un pastorcillo de ovejas, y que podemos ver también que este joven pastorcillo de ovejas, dentro del linaje de su padre, era el más insignificante de todos los hermanos. Mientras David era el pastor de las ovejas y pastoreaba las ovejas, los hermanos de él estaban al servicio del rey. Servían al rey y peleaban junto al rey grandes batallas y tenían grandes victorias, porque estuvieron en un tiempo bajo la cobertura de Dios, porque estuvieron siendo obedientes. Pero démonos cuenta que este rey fue escogido por el pueblo, no por Dios. Y Dios sabía que este hombre iba a fracasar por el hecho de que él no amaba, ni temía, ni obedecía a Dios. ¿Qué podemos decir? David, este jovencito, pastorcillo de ovejas, es escogido por Dios. Y podemos ver que mientras Samuel estaba viendo lo que el hombre ve a primera imagen, fuerte, grande, con muchos molleros, Dios, ¿qué ve? El corazón. El corazón de David fue lo que motivó a Dios a escogerlo a él como ese rey que el pueblo de Israel necesitaba. Y podemos ver en toda la historia todo lo que padeció David antes de llegar a ese reinado. Y aquí vamos a estar tratando un poquito este tema, porque como le dije al principio, un anhelo.
es lo que yo quiero que tú tomes en cuenta en el día de hoy y que tú analices en tu vida. Delante de Dios, ¿cuál es tu anhelo? Y que ese anhelo vaya conforme al molde de Dios, al engranaje en el que Dios te quiere. Porque a veces nosotros anhelamos cosas que no son las que Dios quiere de ti y de mí. A veces nosotros queremos tener el don del canto y Dios no te ha dado el don del canto, o el del músico, o el del maestro, cuando tú lo que eres bueno para ser un mujer y que parece ser insignificante, pero para Dios es muchísimo, porque realmente siempre queremos lo que se ve, pero Dios quiere lo que hay en tu interior, de lo cual hay mucha gracia y bendición. Y démonos cuenta que David fue un hombre como cualquiera de nosotros, con deseos, con anhelos, con inquietudes, con temores, con dificultades, con debilidades, con muchos errores, algunos muy graves, como el del adulterio con Betsabé, en el cual él mató a su siervo Urías, el heteo. Si podemos ver, estamos tratando a un hombre común y corriente, un hombre que cuidaba ovejas, un joven que tenía anhelos, un joven que quería llegar lejos, un joven que buscaba tener intimidad con Dios, un joven que tenía deseos de que Dios lo usara, pero que él nunca pensó que Dios tenía tan gran estima de lo que él hacía, de cómo lo hacía, con qué empeño lo hacía y con qué amor lo hacía. Y es por eso que vemos aquí que ese anhelo que podemos tener nosotros como hijos de Dios es lo que Él anda buscando en nosotros, para que nosotros podamos servirle a Él y que Él pueda, y nosotros podamos ser vasos de honra en su presencia, trabajando aquí en la tierra. Pero tenía algo que agradaba grandemente a Dios: su corazón. Agradaba algo grandemente a Dios: su corazón, en cuidar las ovejas, en ser obediente con sus padres, aún sabiendo que era siendo y viéndose insignificante delante de los demás, que quizás le trajo consecuencias como ser humano, porque muchas veces nosotros nos sentimos así, que nos sentimos que no nos dan el valor que tenemos, que no ven lo que hacemos, y sucesivamente, y creemos que no tenemos ningún valor, pero posiblemente delante de los hombres no los tengas, pero delante de Dios, wow, puede ser tener el valor más alto que muchos que los tienen. Pero cuando tú no te das el valor de quien eres delante de Dios, cuando tú mismo no te das el valor de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de quién eres tú delante de Dios, no importa lo que te digan allá afuera, no importa cómo te miren allá afuera, recuérdate que lo más importante es cómo Dios te ve. Un anhelo. La capacidad de David como guerrero, o para guerrear, o para gobernar, David no las tenía. David fue preparado. Cuando David peleó con el gigante Goliat, que tenía el espíritu que atormentaba a Saúl, David fue llevado a aquel lugar porque tocaba una arpa. Y cuando él la tocaba, este hombre sentía descanso. Pero David, cuando mata a Goliat, que empieza el desacuerdo con David,
porque estaba viendo que estaba siendo elogiado por las hazañas que este joven hacía, podemos ver que es aquí que este muchacho es siendo elogiado como guerrero, como con todas esas capacidades. Entonces ahí Dios lo está preparando para que pueda ser ese gobernante que él ha sido elegido por Dios. Pero yo pregunto, ¿qué característica tenía David? Como es un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios. ¿Qué característica tenía David para que Dios pudiera llamarle y decirle que tenía un corazón conforme al de Dios? Todo esto usted lo puede ver en 1 Samuel del 16, 1 y 7, 12. Veamos en la historia de la vida de David las características que este hombre tenía y que nos sirven o tomémoslas para nosotros mismos hoy, para nuestra vida, para tener un corazón agradable a nuestro Señor. Aquí podemos o vamos a ver varias características que tenía David, por lo cual Dios podía decir, tiene un corazón conforme, agradable a mí. David era un hombre que confiaba en Dios. David era un hombre que confiaba en Dios en todas sus batallas. David no peleaba sin poner la pelea que fuera en las manos de su Dios. Cuando David peleó con el oso, en el nombre de Jesús, él decía que mataba a el oso. Porque cuando él fue delante de Saúl, le dijo, yo he matado oso y he hecho esto. Y siempre le dio la gloria a Dios. David, siendo un jovencito, podía pararse frente a un gigante sin temor, porque sabía que sus batallas no las peleaba él solo. Él estaba seguro que él, cada una de sus batallas, Dios estaba con él. Cada una de las batallas que David tenía, cada una de ellas, él le daba la gloria, la honra, la exaltación a Dios. ¿Qué ejemplo podemos sacar tú y yo de esto aquí? Nuestras hazañas a niveles escolares, universitarios, laborales. ¿A quién le damos la gloria de lo que logramos, de lo que alcanzamos? Verdaderamente en nuestros corazones, porque muchas veces lo expresamos de labio, pero en nuestros corazones está Dios como la primera persona que nos está dando eso, a lo cual nosotros le estamos diciendo, gracias Señor, porque tuyo es, porque tú lo lograste, porque no me pertenece. ¿Qué diferencia con muchos cristianos que cuando viene la batalla nos olvidamos de Dios? Primero buscamos al amigo, al médico, al abogado, lloramos, nos deprimimos, nos aislamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Cuando estamos en todo momento de situaciones como la que estoy presentando ahora. ¿Quién es la principal persona que vamos a buscar? Tenemos una enfermedad y antes de presentar esa enfermedad, Señor, vamos al médico. Es cierto, los médicos están ahí para detectar las enfermedades. Pero cuando llegan, ¿a quién le pedimos, Señor, guíanos? Sé tú en medio de nosotros. Sé tú con nosotros. Ayúdanos en este proceso. Sea tu voluntad, porque realmente nosotros clamamos delante de Él. Pero Él termina decidiendo qué es lo mejor para ti y para mí. Si el quebranto nos lleva hacia su presencia, si nos restaura y nos sana,
Él está el derecho, el deber, la voluntad. Ni en ti, en mí. El deseo de nosotros es quedarnos sanos, estar vivos. Porque Pablo dice, es mejor estar con Cristo. Pero todavía me queda un poco de tiempo acá. Entonces, mientras estemos en este tiempo, ¿cómo vamos a responder a todas estas cosas? ¿Y cómo le vamos a dar la gracia a ese Dios todopoderoso que nos lo está dando todo? Y está poniendo en nosotros la gracia de saber que sin Él nada somos. David era un hombre que respetaba los ungidos de Dios. En 1 Samuel 24, 3 y 9. Samuel, cuando se encontró en la cueva con Saúl, con la posibilidad y con la oportunidad de poderle matar, y cuando sus ejércitos que estaban con él le dijeron, esta es nuestra oportunidad, vamos a matarle para que acabemos con esto y no tengamos que seguir corriendo. ¿Y qué le dice David, a cada uno de ellos? Cuidado, ay de mí de tocar al ungido de Jehová. Aunque sea desechado, es el ungido de Jehová. Aunque sea desechado y no te agrade las cosas que hace, es el ungido de Dios. Y tú y yo debemos respetarle y obedecerle y servirle en cada cosa que nos solicite. Porque es el ungido de Jehová, aunque a través de la palabra podamos ver que no esté cumpliendo con lo que Dios presenta. Pero Él es el escogido de Dios y hasta que Dios no lo destituya, ni tú ni yo tenemos autoridad sobre ello. Así que gocémonos y anhelemos tener ese corazón que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Por qué? Porque de la única manera que vamos a tener ese corazón o esa actitud o esa virtud o ese proceder, solamente va a ser de esa manera. De lo contrario, casi estoy convencida que no lo vamos a poder lograr. Saúl odiaba a David y quería matarlo. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Por una razón, Saúl era el ungido de Jehová por ser el rey. Porque aunque Dios a través de Samuel había ungido a David como rey, hasta que no llegase el tiempo de que eso sucediera, el rey seguía siendo Saúl. A los ojos de la humanidad, a los ojos de Dios mismo, Saúl era el rey. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a entender. Como hijos de Dios en estos tiempos, nosotros tenemos sobre nosotros líderes y pastores a los cuales nosotros debemos respetar y debemos obedecer. Quizá muchas veces no estemos de acuerdo con la forma en que las cosas suceden, en cómo las cosas se hacen, pero Él es el líder, Él es la cabeza. Y como nosotros somos las ovejas, debemos seguir, aunque Dios conoce nuestros corazones. Y al tiempo del Señor, lo que Él va a cortar, lo corta. ¿Cómo? No sabemos. Porque nosotros no somos Dios para determinar el tiempo, la hora de cada una de las cosas. Mira cómo murió Saúl. No tuvo que tocarlo David. David no tuvo que hacer nada. Y fue perseguido por muchos años. Y sufrió y tuvo dificultad de hambre. Pero obedeció. Ese es uno de los puntos que lo hacen con esa cualidad. ¿Cuánto podemos aprender? Como ya le he dicho, nosotros de los que David ha hecho. Los cristianos pueden hoy tomar ejemplo de esa postura que estuvo David. Tener esa actitud de reverencia y respeto para nuestros superiores. Si como cristianos nosotros no aprendemos a discernir esta parte que el Señor nos enseña a través de la Escritura, ¿cómo nosotros podemos esperar o anhelar o querer que en un momento determinado el Señor nos llame o nos diga a través de un siervo de Dios una palabra linda que el Señor tiene para nosotros? ¿Cómo podemos esperar eso
si no somos capaces de ser obedientes a lo que Dios enseña en su palabra. Porque todo esto que ha acontecido está ahí para que tú y yo lo pongamos en nuestra vida como una práctica. ¿Estaba de acuerdo David con las cosas como le estaba haciendo Saúl? ¿Se sentía bien David por lo que estaba pasando cuando no le había hecho nada a Saúl? David pidió ser rey. David pidió ser ungido. David pidió sustituir a Saúl. David no pensaba en nada de eso. David estaba allá en su monte con sus ovejas, tranquilo, olvidado de todo este tipo de situaciones. Y en la mente y en el corazón de un Dios que lo ve, que lo sabe, que lo entiende todo, escoge ese jovencito, lo pone a los pies de este rey para que aprenda a manejar la espada, aprenda a gobernar un reinado, aprenda a gobernar un pueblo. Y como tú y yo, con miles de debilidades, porque como le dije anteriormente, un ser humano como tú y como yo, con debilidades y virtudes. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios esté sobre tu vida. Este tema va a continuar con una segunda parte. Así que Dios me lo bendiga, nuestra hermana y amiga Isabel Pinales, en nuestra revista de Bible Today and Forever. Que pasen una buena tarde.